Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos reúnes en tu nombre. Gracias por el privilegio de que tus hijos se reúnen, que podemos cantarte, alabarte. Señor, hoy queremos compartir de la realidad del liderazgo y de poder ser formados con una visión que viene de ti, un anhelo que has puesto en nuestro corazón, un propósito de vida. Te pedimos que tú nos hables, te rogamos que tú nos cuides también el día de hoy, aquí en tu iglesia, Señor, y en todas partes donde tu pueblo se está reuniendo. Gracias, Señor bendito, por lo que tú haces, lo que vas a hacer. Confiamos en ti siempre, ponemos en tus manos a nuestra familia, nuestro trabajo, ministerio, todo lo que tú nos has dado. Bendito seas, descansamos en ti. Y oramos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Todos conocemos a Angela Merkel, ¿no? Esta mujer estuvo, ¿cuántos años? 16 años, desde el 2005 hasta el 2021. Esta mujer dirigió Alemania con un estilo bastante inusual, tal vez para los políticos. Más bien era una persona tranquila. A veces se dormían en los discursos de Angela Merkel y decía ella, bueno, tal vez estoy consiguiendo que se aplaquen un poco. Y bueno, Alemania la amaba. Creo que si ella volvía a lanzarse como candidata hubiera sido elegida. Enfrentó los colapsos financieros de Alemania, procuró la unidad de Europa. Siempre la Unión Europea ha estado con esto de permanecer unidos. Gran Bretaña salió, lo que conocemos. Pero esta mujer afrontó muchos problemas, no solo locales, sino internacionales. Manejó el tema de la migración cuando hubieron todas estas situaciones en Siria y en otras partes del mundo. Angela Merkel tenía una visión de líder. ¿Y qué es esta visión de aquellos que dirigen un lugar, una casa? Un padre es un líder, un pastor es un líder en una iglesia, un gerente es un líder en una empresa. Y decimos que la visión es el sueño o es el cometido o el propósito que tiene alguien que dirige a otros. Si usted es un padre, puede tener la visión de formar buenos cristianos y buenos profesionales, ¿no? Trabaja para eso, lo cuida a su hijo desde pequeño y quiere usted que sea un buen ciudadano, un buen cristiano o un buen profesional. Esa es una visión de familia, ¿no? Y usted va a luchar por eso. Un gerente tiene una visión cuando dice esta empresa en este sector va a ser la mejor y se va a destacar por estas características. Tiene una visión. Nosotros, de manera personal, cada uno tiene una visión de vida. ¿Qué es lo que yo anhelo ser de aquí a 10 años, 15 años, 30 años, 40 años, ¿no? Entonces, es importante ver cómo Dios va formándonos a cada uno de nosotros para cumplir una visión, un sueño. Yo pienso que si no tenemos una visión, solo estamos existiendo. Cuando alguien tiene una visión, está viviendo. Una persona sin visión solo existe, pero alguien con visión, entonces ahí sí está viviendo. Y cuando Cristo llega a nuestros corazones, pone propósitos y una visión de vida diferente. Algunos viven o vivimos para compartir el Evangelio. Tenemos propósitos que trascienden a lo que está ocurriendo aquí en el mundo o a nuestro alrededor, ¿no? Entonces hay que tener una visión de vida. Yo quiero compartirles la visión de vida de un hombre cuyo nombre es José. ¿Cuántos se acuerdan de José? ¿No? En la Biblia se habla de él en Génesis, los últimos capítulos, desde el 37 más o menos. Se habla de este hombre que era hijo de Jacob. Haciéndoles un resumen de la vida de José, era un hombre de sueños.
porque el Señor le permitía ver qué es lo que él iba a hacer después. Si ustedes van a Génesis 37, del 5 al 8, Génesis 37, del 5 al 8, veamos parte de los sueños de este gran hombre. Algo que podemos decir que la visión de un líder o de una persona no es fácil de determinarla y no es fácil de vivirla. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, ¿no? Siempre habrá oposición si usted tiene una visión de Dios. No todos estarán de acuerdo, no todos lo apoyarán. Usted quiere criar a sus hijos en el temor de Dios como ciudadanos del reino de los cielos y este mundo le va a hacer la gran oposición. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Algo que es importante en la vida de José y del liderazgo es que sabía quién era. Y aunque los otros se molestaban, él decía, yo voy a sobresalir. Y es que el Señor ya tenía algo preparado para este hombre. Tanto lo odiaban a este chico porque era joven, que sus hermanos deciden venderlo, ponerlo dentro de una cisterna. Bueno, vamos más adelante a los versículos 21 o el 20, ¿no? Dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, qué será de la visión de su vida. Y cuando uno tiene estos propósitos dados por el Señor, nuevamente habrá oposición, existirá envidia, la cosa no será fácil. Tal vez usted tiene la visión de vivir para Cristo y hacer las cosas como a Él le agradan, y puede ocurrir que en su casa su esposa o su esposo no esté de acuerdo. Sus familiares o aquellos que comparten su trabajo lo van a perseguir. Pero si Dios le ha dado un fin, un propósito a su vida, usted tiene que continuar. Y vamos a ver los principios que se ven o se aprenden de la vida de José. Vamos al versículo 36 del capítulo 37 de este mismo libro de Génesis. Dice que los madianitas lo vendieron en Egipto. Miren que lo sacan de esta cisterna y ahora va a ser llevado a Egipto. Cualquiera de nosotros que viera la vida de José sería una vida de fracaso. Porque era perseguido por los familiares, ahora es vendido por estos comerciantes del desierto y miren que va a llegar a Egipto. ¿A cuántos hombres de Dios no los han llevado cautivos? No han ido o han tenido que ir a trabajar a otra ciudad o han tenido que cambiar su contexto por cuestiones familiares o cuestiones de trabajo, pero el Señor está con nosotros, hermanos, y Él va a hacer algo. Pero hay un tiempo en el cual tal vez usted no se da cuenta qué es lo que Dios tiene para su vida. ¿Le ha ocurrido a usted que pasan situaciones difíciles de enfermedad o de falta de trabajo o de alguna relación que no está funcionando y no vemos en ese momento qué es lo que Dios quiere? Si nosotros continuamos en el libro de Génesis, ya vemos que él está en Egipto. Él es acusado en este momento de buscar o estar con la esposa del líder de la cárcel allí en Egipto. Si ustedes continúan en Génesis, el capítulo 39, el versículo 21,
desde el 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, porque estaba acusado de querer abusar de la esposa de Potifar. Potifar era el hombre, el panadero, aquel cercano al rey. Y dice el versículo 21, a pesar de que estaba en la cárcel, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermanos, las situaciones nuestras, a veces de aflicción, no van a cambiar. Lo que sí está asegurado es la presencia y la compañía de nuestro buen Dios. Y por alguna razón Él permite todo esto porque está formando un liderazgo en su vida, porque vamos a influenciar a otros empezando a nuestra familia. En el caso de José, dice que estando en la cárcel, la gracia en los ojos del jefe de la cárcel estaba sobre él, o veía esta gracia en este hombre José. Tanto era así el liderazgo de José, o que la gente se daba cuenta que Dios estaba con él. Miren que José estaba cuidando los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Es decir, se le da responsabilidad. Una de las realidades del liderazgo es que son confiables los líderes. Se les da algo para hacer y ellos lo hacen de manera responsable. El versículo 23 de Génesis 39 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, y Jehová lo prosperaba. Miren esta enseñanza de este hombre. Estaba en la cárcel y aún así era responsable. Estaba en la cárcel y aún así la gracia de Dios influía tanto para que le dieran más responsabilidad. Entonces aprendemos de José que en un liderazgo, ya sea usted de su hogar, de su empresa, de su iglesia, del ministerio donde Dios le ha encargado que trabaje, a pesar de que las cosas no vayan bien, la gracia de Dios está con usted. La gracia del Señor va a hacer que se vea que la mano de Dios está obrando y está prosperando. ¿Qué significa prosperar al estilo de Dios? Prosperar al estilo del Señor Jesús no es tanto el dinero que usted pueda ganar. Prosperar significa que usted está haciendo la voluntad del Señor y la gente está recibiendo bendición a través de su vida. Eso se llama prosperar al estilo del Señor Jesús. Prosperar no es tanto tener dinero. Prosperar es que usted puede hacer la voluntad de Dios y la gente que le rodea está recibiendo bendición a través de su vida. Eso se llama prosperar al estilo de Cristo Jesús. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, su prosperidad se veía porque cuando Él hablaba, algunos sanaban, los demonios salían y otros se acercaban a Él para conocer el reino de los cielos. Eso es prosperidad en el liderazgo cristiano. Y era lo que ocurría con este hombre José. Sucede que los hombres que en cambio perseguían a José iban a estar en la cárcel, ¿no? Y ocurre, ¿no? En Génesis 43, dice, y puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, ¿no? ¿Y por qué estaban presos? Dice, el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, ¿no? Entonces ellos estaban presos en donde estaba ante José. Pero ahora el faraón sueña. Y algo importante de lo que Dios permite en su vida y en mi vida a lo largo del tiempo es que nada de lo que ocurre a un hijo de Dios está al azar. Nada de lo que ocurre en la vida de un hijo de Dios es al azar. Él tiene propósitos eternos. Y entonces este joven que soñaba ahora va a interpretar el sueño del faraón. Y eso le iba a traer bendición no solo a él, sino a aquellos que le rodeaban, como he mencionado, la prosperidad del Señor. Entonces, los sueños ahora del faraón tienen que ver con lo que iba a ocurrir con esta gran nación de Egipto. Y la influencia de José empieza
siendo fiel a lo que Dios le había dado como un don, que era interpretar los sueños. Y gracias a ese don, ahora Faraón lo va a reconocer como un hombre de gran importancia. Hermanos, el don que usted tiene, utilícelo para la honra de Dios, para la gloria del Señor, para la expansión del reino de los cielos. A veces pensamos que no hay nada con lo que yo puedo ayudar o con lo que yo podría aportar en una iglesia, un ministerio. Pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don, una capacidad espiritual. Y ustedes y yo no sabemos cuánto podemos influenciar a la gente que nos rodea. Si usted tiene el don de enseñanza, de sanidad, tiene el don tal vez de sabiduría, de palabra de ciencia, tal vez tiene aquel don de exhortación, de consejería, utilícelo. En el caso de José, él sabía interpretar los sueños y gracias a esa interpretación miles y millones se pudieron salvar. ¿Por qué? Porque él va a decirle: lo que tú has soñado, las vacas flacas y las vacas gordas, significa que un día o en algún momento el reino o el imperio de Egipto va a necesitar que tengamos alguna suerte de provisión o de ahorro para que cuando vengan las vacas flacas, entonces podamos sobrevivir. Miren la importancia de aplicar o de utilizar los dones. ¿Qué tal si usted tiene el don de servicio? Y en esta mañana, si tiene el don de servicio o el de exhortación, hay alguien que necesita una palabra de aliento, una palabra de aliento. Y el Señor lo utiliza para salvar una vida. ¿Qué tal el don de sanidad? Y si en esta mañana alguien ha venido y está enfermo y requiere la salud de nuestro Dios. José, un hombre que tenía la visión de ser utilizado por Dios de manera grande, empezó sus pininos con sus hermanos, después en la cárcel y ahora trabajando con el faraón. Y es entonces que vamos ahora a Génesis 45, luego de hacer este recuento de la vida de José. Como había una hambre a nivel mundial, o del sector donde estaban, que era el mundo de ellos, ¿no? La Palestina, Egipto, Mesopotamia, una gran hambruna. Entonces el padre de José, que se había quedado en Palestina, en la tierra prometida, ¿no? Este hombre va a mandar a sus hijos a Egipto para buscar comida. Miren, José ya vivía en Egipto por algún tiempo porque había sido llevado por aquellos comerciantes, luego estuvo en la cárcel. Habían pasado ya cerca de 17 a 20 años, ¿no? Desde todos estos acontecimientos. Ahora José tiene 40 años aproximadamente, ya era un hombre adulto y miren lo que ocurre, José estaba en un puesto de eminencia. José estaba ahora en ese puesto de liderazgo para el cual el Señor lo había preparado. Y entonces los hermanos llegan y piden hablar con aquel que estaba encargado de los suministros, que era el segundo al mando en el imperio, en este caso era su hermano, que no lo reconocen. José va a llamarles la atención de una manera muy singular. Va a pedirles que traigan a su hermano menor Benjamín. José era hermano de Benjamín. Justo cuando José ya se pierde o es llevado a Egipto, nace otro pequeño hijo de Raquel. Jacob tenía varias esposas, pero la más amada era Raquel. José era hijo de Raquel y de Jacob, pero les nace un segundo amado hijo a Jacob. Después muere Raquel. Y este se llama Benjamín. Ustedes recuerdan este nombre Benjamín. Se le pone a los niños más pequeños, a los últimos en la familia, y es por esta razón. Entonces ahora José está pidiendo, bueno, tráiganme a Benjamín. Y hace alguna serie de tretas, digo yo, para lograr que finalmente llegue su hermano menor. Bueno, en la segunda visita de los hijos de Jacob a Egipto, sucede lo siguiente. Miren en el capítulo 45 y el versículo 1. José estaba frente a sus hermanos
y ya iban a regresar a la casa. Los estaba mandando con sacos llenos de grano y le pusieron dinero en las bolsas. Y habían puesto dinero en la bolsa de Benjamín y habían escondido una copa ahí. Y entonces ahora Benjamín, que estaba en este segundo viaje, le toca quedarse porque encontraron algo del rey o de este hombre José entre sus pertenencias. Y miren, mientras esto ocurre, dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de conmigo a todos, y no quede nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Y no quedó. Entonces se dio a llorar a voz en grito, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Este hombre ahora ocupa su puesto de autoridad. Era el segundo al mando. Este hombre no está obligado a tratar a sus hermanos según la misericordia que había en su corazón, pero podía en ese momento decidir esclavizarlos, tenerlos ahí. Él tenía la libertad para establecer un juicio sobre ellos, porque había una deuda anterior, que era el que ellos lo habían vendido a los madianitas. Lo puede hacer, pero no lo hace. Podría haberles ejecutado, y sus siervos que estaban junto a José lo habrían hecho sin ninguna duda. Pero este hombre con autoridad que Dios lo había formado para tener misericordia. Y es que todo aquello que él había pasado con anterioridad, si es que uno tiene la cercanía con Cristo, todos esos dolores lo que producen es carácter. Nos damos cuenta de que Dios está a nuestro lado cuando las vicisitudes, los dolores, los ataques, las crisis, las enfermedades y todo lo que hemos pasado, finalmente producen en nosotros un carácter similar al de Cristo. Podemos capitalizar estos tiempos difíciles en nuestras vidas y nos damos cuenta que es así cuando en nuestro corazón es preponderante el amor, la misericordia y el hacer la voluntad de Dios. Pero cuando no es así, nuestras vidas reaccionan de una manera que no construye y más bien destruye. Eso pasa con algunos de nosotros o en algunas situaciones de la vida cuando hemos sido heridos de niños o de jóvenes y nosotros de adultos herimos a los demás. Pero cuando Dios capitaliza lo que nos ha pasado, entonces nuestras reacciones son diferentes, como la de José. José lo que hizo es tratar de mover todo para darles a entender que Dios los iba a bendecir a través de su hermano que era José. Yo soy José. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros y qué ha hecho Dios en nuestras vidas que ha aportado a un carácter como el de Cristo? ¿Quién soy yo? Vamos a Juan el capítulo 1 y el versículo 12. Juan 1:12 menciona lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién soy yo y quién es usted? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. En el caso de José, él expresa lo que le pasa, ya no podía contenerse, ¿no? Hizo salir a aquellos que eran su guardia y entonces ahí se da a conocer: yo soy un hombre de Dios, le dice, ¿no? Se echa a llorar y lo escuchan los egipcios y lo escuchó toda la casa de Faraón. Hubo el testimonio de que él amaba a sus hermanos. Y miren la capacidad que tiene este líder para decir quién soy. Seguimos ahí con los versículos. El versículo 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy. Sin temor
sin ambajes, sin cosas adicionales. Dice, yo soy. El hombre cristiano que tiene una visión de vida, sabe sus puntos buenos, sus puntos flacos, sabe sus capacidades y puede decir, yo soy José, yo soy tu hermano. Y él pregunta, ¿vive aún mi padre? Un ejemplo de aquellos que son líderes y líderes cristianos es que están muy preocupados por sus familias. La palabra de Dios dice que uno debe servir a Cristo, pero no puede olvidarse de su familia. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8. José nos da este ejemplo. Queridos jóvenes, queridos hermanos, prosperen, trabajen, sirvan a Cristo, avancen en la vida, pero no se olviden de su familia, no se olviden de sus padres, no se olviden de sus hermanos. El buen cristiano es buen hermano y buen hijo primero, es buen padre primero y después es bueno con aquellos que le rodean. Sirve primero en casa, sirve primero en su entorno familiar. 1 de Timoteo capítulo 5 y el versículo desde el 6 al 8. Dice así, hablando de las viudas, ¿no? Hay que cuidarlas, ¿no? Y hay que ver cuál es una buena viuda, dice, ¿no? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y el versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El desafío suyo como líder en su trabajo, en su familia y en su iglesia es que estén primeramente atendidos sus hijos y su esposo y su esposa. Aquellos con los que usted comparte su círculo más íntimo son los que tienen que ver primero a Cristo Jesús. Y es el ejemplo que da José y les dice, vive aún en mi padre. Ahora, estos hermanos entran en shock porque dicen, bueno, este es el José que nosotros vendimos y ahora sí nos va a venir un problema muy grande. Lo normal sería que ahora tomara una represalia este hombre José, pero vamos a ver la explicación que les da a sus hermanos, ¿no? Regresamos a Génesis, el capítulo 45. Versículos 4 y 5, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, miren qué claridad de quién era, el que vendisteis para Egipto. Entonces le está diciendo, ustedes hicieron algo malo, y se los recuerda porque era importante. Hay que destacar que en la vida cristiana, si bien es cierto, Dios tiene misericordia, hay perdón, pero hay consecuencias y hay facturas que hay que pagar. Y eso es lo que estaba diciendo aquí José. Y el versículo 5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este joven fue vendido tipo 15, 16 años, era un muchacho. Habían pasado más de 20 años y él, la visión de su vida, ahora la tenía muy clara. Yo fui vendido y pasé todas estas situaciones difíciles para preservar la vida de muchos. ¿Cuál es nuestra visión? Y miren lo que luego menciona. Dios me envió. Y el versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué lindo ejemplo el de José, porque él no les dijo, miren lo que ya conseguí, ha sido por mis capacidades, mis talentos, yo soy el hombre soñador, yo soy el que me gradué de tal universidad, yo soy el que alcancé tal capacidad para realizar esta administración de Egipto. No, hermanos, lo que él dijo fue Dios el que me envió.
Fue Dios el que permitió. Y aunque ustedes, miren el versículo 8, no me enviaron ustedes acá, fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Vamos a Romanos, el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Los versículos 28 hasta el 31. En Romanos 8 se habla acerca de la vida en el Espíritu. Se habla de que debemos de guardar nuestro cuerpo, que no debemos pecar contra nuestro cuerpo, que aquellos que tienen el Espíritu de Dios son hijos de Dios, que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos sus hijos. Y en el versículo 28 de Romanos 8, dice que aquellos que son hijos de Dios, que están siendo guiados por el Espíritu, están siendo movidos por la providencia de Dios o están siendo guiados por algo que va más allá de lo natural. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, para alguien amar a una persona tiene que haber una relación y tiene que haber una entrega. La palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo es aquellos que se han entregado a Dios por completo. Si no tenemos una visión de nuestra vida clara, tal vez falte entregarnos a Dios por completo. Si tenemos dudas de lo que Dios quiere para nosotros, tal vez falta de que seamos guiados por el amor de Dios, que nosotros también debemos amarlo y entregarnos a Él. Dice, aquellos que aman a Dios, que es un mandato, ¿no? Todas las cosas les ayudan a bien. Ahora póngase a pensar en las últimas cosas que le ocurrieron en esta semana, en el último mes o en el último año. Pastor, pero yo no puedo pensar que estas discusiones tan fuertes con este familiar me ayuden a bien. Conversaba con una señora en esta semana, me decía, no entiendo al Señor, no entiendo a Dios, no entiendo por qué me ocurren estas cosas, por qué hay tanta desinterés, por qué hay tanta situación dura de parte de aquel que es mi pareja. Y yo le decía, mire, yo no puedo entender el corazón de esa otra persona. Yo no sé por qué actúa de esa manera. No he hablado con esa persona. Lo que yo sí sé es que usted es hija de Dios. Y lo que yo sí sé es que Dios puede capitalizar todo eso que está ocurriendo en su vida para formar su carácter. Lo que yo sí sé es que después de esta situación, su paciencia va a ser diferente. Lo que yo estoy seguro es que Dios no la va a dejar pasar algo que no pueda resistir. Lo que yo sí entiendo es que la gloria de Dios se va a ver a través de esta prueba que usted está pasando. La certeza que yo le puedo dar es que Cristo Jesús lo va a acompañar como buen pastor. Y si usted a través de esta prueba sigue confiando en el Señor y sigue descubriendo el poder de Dios para hacer de esta situación tan dura algo que sea para la gloria de Dios, si usted vive eso, le aseguro que va a encontrarle propósito a lo que está viviendo ahora. Dios no deja nada al azar. Lo que usted está viviendo no es algo que se le ocurrió a alguien más, no. Dios lo está permitiendo porque usted es un hijo de Dios. Y por eso dice, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta es si yo soy llamado. ¿Dios lo ha llamado? Dios le ha dicho, quiero ser tu Padre, quiero ser tu Señor, quiero ser tu Salvador. Mire, para mí el problema no es el llamado, porque creo que la mayoría de nosotros lo conocemos. Para mí, mi dificultad personal es vivir ese llamado. Para mí lo difícil es, sabiendo todo lo que tengo que hacer en Cristo, perseverar con la fortaleza que Dios me da.
Cuando un cristiano está claro de lo que él es delante de Dios, el trabajo que tenemos que hacer es separarnos para el Señor. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, a usted la conoció o lo conoció desde antes, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora pregúntese y preguntémonos acerca de José. ¿Por qué él pasó tantas pruebas? Dios lo había conformado y le había dado el propósito de ser un líder mundial. Necesitaría mucha sabiduría, necesitaría mucho misericordia, mucho amor, mucha paciencia. ¿Y cuánta paciencia no se aprende en la cárcel, hermanos? ¿Cuánto amor no se aprende cuando alguien le hace daño? ¿Usted ha aprendido amor cuando alguien le ha hecho daño? Yo sí. Porque el amor es aquella disposición de cada uno de nosotros a no devolver mal por mal y a permanecer a pesar de las circunstancias. En el caso de José y en el caso de nuestra vida hay un propósito. Y miren, esto no es aislado. Porque lo que dice aquí es que todo esto que nos ocurre y todo lo que está pasando con nuestro carácter que se forma en el tiempo de esta crisis y este dolor, se evidencia cuando nuestro carácter se parece al de Cristo. Y entonces en nuestro liderazgo como padres, como pastores, como gerentes, jefes, lo que usted haga, hágase la siguiente pregunta. Después de todo esto que ha ocurrido, ¿mi carácter se parece al de Cristo? Después de todo esto que he vivido, ¿mi carácter se parece al de Cristo? Después de todas estas vicisitudes, ¿mi forma de ser se parece a la de Cristo? Y si usted puede contestar, sí, Señor, ahora tengo más paciencia, se parece un poco más a la tuya. Señor, ahora yo me puedo entregar más. ¿Qué tal? Ahora usted confía más en Cristo, está orando más al Señor. En las mañanas nos estamos arrodillando más. O estamos viendo a las personas de una manera diferente. Los amamos a pesar de todo. Si eso está pasando en su corazón, usted está capitalizando los momentos difíciles y está siendo formado como un líder que Dios lo va a utilizar en su casa, en su trabajo, en su iglesia y en donde usted se encuentre. El problema del cristiano no es que sepa o no sepa que Dios lo acompaña. El problema del cristiano es que no capitalizamos y no entendemos que todas estas cosas nos ayudan a bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 7. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, el capítulo 3. El apóstol Pablo nos da una pauta para seguir viviendo, hermanos, con la visión que nos ha dado como hombres, mujeres, líderes, padres, jefes, pastores, lo que usted haga. Dice así, versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de todo nuestro camino de rosas, pastor está leyendo la versión secularizada de la Biblia, ¿no, hermanos? Por ello, hermanos, en medio del tiempo cuando tu hijo se enferma, en medio del tiempo cuando hay dificultad con tu esposo, en medio del tiempo cuando no te han pagado, en medio del tiempo cuando los otros te han hecho a un lado, en medio del tiempo cuando tu corazón no encuentra consuelo, en medio del tiempo de la confusión que produce este mundo que nos quiere llevar hacia Él, en medio del tiempo de toda nuestra aflicción y necesidad, entonces fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Qué es lo que alentaba a este líder? Es ver que se cumplían los propósitos de Dios en la vida de los demás. Hermanos, algo que va a llenar sus corazones es ver que a medida que pasa el tiempo, sus hijos,
las personas que los rodean, su esposo, su esposa, conoce más del Señor, están creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo, y eso alienta su corazón y el mío. ¿Sabe lo que hago cuando yo estoy triste? Me acuerdo de ustedes, me acuerdo de mis hijas, me acuerdo de mi esposa, me acuerdo de los que están creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. El líder cristiano tiene otra visualización de la vida, se goza con otras cosas diferentes a las del mundo. Versículo 8, porque ahora vivimos, si vosotros, ¿qué dice aquí? Si vosotros estáis firmes ¿en qué? Hermanos, el liderazgo cristiano es diferente al liderazgo secular. Usted está feliz cuando se cumplen los propósitos de Dios en la vida de quienes los rodean. En las diferentes áreas que se puedan desenvolver sus hijos, su esposo, su esposa, su familia, sus coidearios, aquellos que cooperan en su trabajo. Sea feliz porque ellos están creciendo espiritualmente. Y lo demás se añade. El que está cerca de Cristo será buen profesional, el que está cerca de Cristo será buen padre, buena madre, buen hijo. Pero procure que la felicidad suya como líder en donde se encuentre es que el otro se acerque a Cristo y entonces va a administrar bien todo lo que se les da, su economía, sus relaciones, su cuerpo, sus emociones. Alégrese de que el otro está cerca de Cristo. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Y eso era lo que pasaba con José. José no tomó represalias con sus hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos ya se habían arrepentido del mal que le habían hecho a José. Y entonces José dijo, no, ya no es tiempo para que ellos, yo les caiga encima, es tiempo para perdonarlos. El líder cristiano procura que su corazón esté libre de culpa, pero también libre de algún resentimiento, hermanos. Debemos de perdonarnos los unos a los otros. Así les dijo José, o le dijo José a sus hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Perdón, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El ejemplo de José es de un hombre que tenía misericordia y que perdonaba a los demás y tenía benignidad. ¿Cuál es la benignidad? ¿Cómo se acuerdan de nosotros como líderes, como padres? La benignidad significa amabilidad. Hay una confusión el día actual, en el día de hoy. La confusión es de que si uno es fuerte, entonces no es amable. No, hermanos. La fortaleza de las personas se deja ver en la amabilidad. Amabilidad significa benignidad. Benignidad significa que yo puedo recibir al otro y expresarle mi cordialidad para ver qué necesita. No confundamos la fortaleza con la falta de amabilidad. El cristiano debe ser amable. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Requieres algo? Aquí estoy para darte una mano, porque así era nuestro Señor Jesús. Eso es fortaleza, no es carácter. Nos confundimos, es que mi carácter es así. No, hermano, usted tiene el carácter de Cristo, tiene que ser amable. Tenemos que ser amables. Yo tengo que tener paciencia, tengo que recibir bien mi esposa, mis hijas, los hermanos, a quienes están en medio de la calle. Debo ser benigno. Miren lo que dice. Tienes que ser benigno, tienes que ser misericordioso. Y el punto que destaca aquí, y que es el ejemplo de José, es el perdón. Perdonándonos
los unos a los otros. El perdón limpia nuestro corazón. ¿Ustedes creen que José hubiera llegado donde estaba si él no perdonaba? ¿Qué pasa si él no perdonaba a sus hermanos que lo vendieron a los madianitas? ¿Qué pasa si él no perdonaba a los madianitas que lo habían cogido para hacerlo mercadería? ¿Cuál hubiera sido su actitud en la cárcel si él no había limpiado su corazón? Hubiera tenido amargura, no hubiera querido servir al carcelero, no hubiera perdonado a Potifar, no hubiera perdonado a la esposa de Potifar. El perdón era una señal importante en la vida de José y es una parte también importante en la vida de aquellos que están liderando. Hermanos, no guarde resentimiento, porque muchas de las cosas que tal vez no están ocurriendo en su liderazgo es porque falta perdón y hay una falta de poder relacionarnos con los demás y nos estamos perdiendo en determinado momento de poder conocer o de poder ayudar o de poder relacionarnos bien con otros, que Dios los puede utilizar para mi crecimiento o el crecimiento también de ellos si yo no quiero relacionarme. Pero vamos a ver los últimos versículos, de los versículos 9 al 15, otras actitudes de liderazgo de José y por qué Dios le dio esta visión de ser el primero, de ser el líder, porque después iba a bendecir a toda una nación. Y miren lo que dice solo el versículo 8 nuevamente. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Génesis 45, 8 dice, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. En Santiago se nos dice que todas las cosas que nosotros hacemos las ponemos en manos de Dios. No podemos decir mañana traficaremos, mañana estudiaremos, mañana trabajaremos. Lo que debemos de decir es, Señor, si a ti te place, mañana iremos. Y la enseñanza de José dice, a pesar de lo malo que me ocurrió, ¿fue voluntad de Dios o el Señor lo permitió? Me ha puesto ahora el Señor por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Para José era claro que todos esos momentos de su vida estaban bajo la soberanía del Señor. ¿Cómo está nuestra vida y cómo está nuestra reacción? ¿Estamos bien con el Señor o estamos resentidos con el Señor? ¿Estamos bien con el Señor o estamos resentidos con el Señor? Es sencillo saber si estoy resentido cuando le reclamo al Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué hoy? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta enfermedad? Y lo que debemos hacer es, Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿A dónde voy a ir después de esto? ¿A quién después consolaré? Hermanos, si usted se queda en la visión terrenal, va a vivir con el dolor en su corazón. Si usted pone la visión eterna en su mente y en su corazón, usted va a tener gozo. Porque el día de mañana Dios lo va a utilizar con todo eso que ha formado a través de estos tiempos de desierto, como lo vivió José. José podía tener misericordia de todo el mundo porque él perdonó a todos los que le hicieron daño. José sabía lo que era someterse a la autoridad porque se sometía al carcelero, a Potifar y a todos aquellos que estaban sobre él y hacía lo mejor. ¿Por qué creen que José fue el mejor o el mayor líder en Egipto? Porque supo sujetarse al liderazgo, supo respetarlo. Todo él lo capitalizó. Pero en el versículo 9 de Génesis capítulo 45, vamos a ver cómo concluye este encuentro con sus hermanos. Y dice así, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Nuevamente él reconoce que todo es resultado de la soberanía de Dios. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín,
que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, y diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Solo para ir terminando con estos versículos, una característica de este liderazgo de José es que él había crecido como ser humano, como persona, como líder. No solo que perdonó, sino que también restauró. No solo que su corazón estaba limpio de cualquier resentimiento, sino que su accionar dejó ver un corazón que amaba a Dios y amaba a sus hermanos. Miren cómo él ve por el bienestar de su familia, de su padre, y le dice, vengan a la tierra de Gosén, es la mejor tierra que ustedes pueden tener. Ustedes van a poder aquí pastar a sus ganados, sus vacas, traigan todo lo que tengan. Y miren lo que hace después, date prisa, ya estemos juntos. Y entonces en el versículo 14, él llora. Él llora en ese momento en que sus emociones estaban a flor de piel, pero esas emociones habían sido guiadas por el Señor. Qué importante de un líder que sea sensible, puede llorar, puede reír, puede airarse, puede sentirse frustrado, pero no pequemos. Hermanos, las emociones nuestras son importantes, están ahí, pero debemos de someterlas a Cristo para que esas emociones ayuden a lo que nosotros estamos dispuestos como líderes, para que de esa manera se complete la obra del Señor. Miren, el liderazgo o el líder también expresa lo que siente, pero el liderazgo no se deja manejar por sus emociones. El líder puede decir, me siento triste, pero el líder lleva ese dolor a Cristo Jesús. El líder puede estar enojado, pero no debe de herir. El líder puede sentirse frustrado, pero es cuando el líder debe de trabajar más. El líder puede sentirse solo, pero es ahí cuando va a buscar de Cristo Jesús. El ejemplo que nos deja José, finalmente llora, pero ya había restaurado. Llora, pero había hecho lo que tenía que hacer. No se dejó mover o no se dejó gobernar por sus emociones. Y entonces el Señor fue glorificado porque Él cumplió la visión de su vida. ¿Cuál era la visión de su vida? El que iba a preservar a un pueblo y a un gran pueblo. Él preservó al pueblo de Egipto. Había utilizado su don, el de interpretar sueños. Había utilizado su liderazgo para seguir adelante y para después dar de comer a tanta gente. Y no solo Egipto, ¿sabe usted? Preservó al pueblo de Israel. Gracias a José, el pueblo de Israel se mantuvo donde está ahora. Gracias a José, ese pueblo estuvo ahí en Egipto y después fue liberado, pero se mantuvo siendo el pueblo de Dios. José no sabía lo que iba a pasar, pero fue fiel al llamado que Dios le había hecho. Y es lo que nos llamamos la atención el día de hoy a nosotros mismos y a cada uno de ustedes. ¿Va a mantenerse con la visión que Dios le ha dado de un hijo de Dios? ¿Va a mantenerse fiel? Y va a tener eso en su corazón de cualquier cosa que ocurra, el Señor la puede utilizar para mi bien y el de los demás. Amén. Nos ponemos de pie, oramos. Padre, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Hemos aprendido, Señor, que como José a veces pasan muchas cosas malas, tal vez críticas, enfermedades, ausencias de personas que queremos. A veces somos incomprendidos
o nosotros también no hemos obrado correctamente y por eso hay dolor en mi alma. Pero José nos enseña que el mantenernos firmes en la visión, él era un hombre soñador, un hombre que fue llamado a liderar para bendecir. Mantenernos así al final del día permite el cumplimiento de la visión que Dios tiene para mí. Algunos en esta mañana tienen la visión de formar hijos para tu gloria. Algunos tienen la visión de compartir tu palabra. Algunos tienen la visión de ayudar al necesitado. Algunos tenemos la visión de enseñar el texto bíblico o de pastorear la iglesia. Algunos tienen la visión de ser un jefe que va a bendecir a muchas personas. Padre, reafirma esa visión y déjales en su corazón que pase lo que pase, todas las cosas me ayudan a bien porque yo te amo. Y si yo te amo, Señor, te obedezco. Y si te obedezco, Señor, tú tienes la libertad para hacer cumplir tu propósito en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque esta palabra nos da mucha esperanza, nos da certeza y nos trae también gozo. No estamos a la deriva, no estamos al azar. Estamos bajo tu completa soberanía. Te alabamos, te bendecimos y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.